Muy buenas noches, bienvenidos a nuestros temas que siempre preparamos con la ayuda del Espíritu Santo acá en Academia Cristo. Es una bendición poder compartir con ustedes estos temas de los personajes bíblicos. Hoy vamos a hablar sobre José, el padre adoptivo de Jesús. Vamos a empezar con oración. Padre Celestial, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Y mil gracias por darnos a Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que nos da la fe, nos mantiene en la fe y nos conserva en la fe. Y te pedimos que esta pequeña meditación sirva para nuestro crecimiento espiritual. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les doy de nuevo la bienvenida a ustedes, los seguidores, estudiantes de Academia Cristo. Estamos en una serie de personajes bíblicos. Hoy vamos a hablar sobre José, el padre adoptivo de Jesús. Solo hablamos de este personaje en la Navidad. Tal vez es uno de los personajes menos mencionado en las escrituras, pero sabemos por la iglesia, la tradición, que ustedes saben que es la iglesia católica romana, pues en esta fecha, la Navidad, ellos usan, o por lo menos en mi país, en Colombia, hay algo que se llama las novenas. ¿Qué son las novenas? Son 9 días donde se reúnen alrededor del pesebre y empiezan a hacer oraciones, cantar villancicos y todas estas cosas. Pero acá en Colombia, en estas novenas, añaden una oración a José. ¿Y por qué sucede esto? Pues sabemos que la iglesia romana pues tiene una buena cantidad de mediadores. Es más, hasta conocemos templos que tienen su nombre porque creen que Él hace milagros o cree que Él puede ser un mediador entre Dios y los hombres. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre José de Nazaret? Pues primero, de que su oficio es de ser carpintero. Y esto lo sabemos por lo que nos dice las escrituras en Mateo capítulo 13, el verso 55. Pero si estudiamos el Evangelio de San Mateo, empieza con la genealogía de Jesús y dentro de ella habla en el capítulo 1, versículo 16, que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jacob era un nombre muy común en esa época y tenía un gran significado para los judíos, porque recordaba el nombre de uno de sus patriarcas. Y por tanto, era muy común, muy normal escuchar el nombre de Jacob. Pero este padre de José, hablando de Jacob, era descendiente del rey David. Y esto lo muestra también Lucas capítulo 1, versículo 27. Pero ¿por qué tenía que ser de la descendencia de David? Recordemos que nosotros como estudiantes de la Biblia, es muy importante que reconozcamos las profecías mesiánicas, es decir, las profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Cristo, el Salvador. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12, es un texto muy conocido por nosotros, nos dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Sabemos muy bien de que está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos muy bien por las escrituras que Jesús venía de la descendencia del rey David. Y recordemos que Jesús en su naturaleza humana pues tiene esta descendencia de ser de la familia de David, pero también creemos, como nos enseña la Biblia, que Jesús es verdadero Dios. Pero volviendo a nuestro personaje, hablando de José, él vivió una situación muy difícil. Esa situación nos la muestra el Evangelio de San Mateo capítulo 1, los versículos 18 y 19.
El nacimiento de Jesucristo fue así, nos dice el texto sagrado. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si conocemos nosotros la costumbre judía del matrimonio, sabemos que habían dos ceremonias. La primera era una privada y la segunda pública. José y María ya habían cumplido la ceremonia privada y eso lo hacía entre los novios y su familia. Y es por esto que el Evangelio nos dice que María estaba desposada con José. Pero el problema que nos muestra el pasaje bíblico, el problema para José, es que María quedó en embarazo sin tener una relación sexual. La Biblia nos dice que José era un hombre justo. Recuerden que la palabra justo significa creyente. Él creía en la venida del Mesías y sabía que a María la iban a apedrear por cometer el pecado del adulterio. Por eso quiso dejarla. Pero también estaba guiado por su orgullo, por su, por su carne. Estaba herido porque él pensó que María le había sido infiel. Apliquemos esta sección a nosotros. Usted y yo somos muy emocionales. Tomamos muchas veces decisiones basadas en nuestras emociones. Por ejemplo, con el matrimonio. Muchos llegan a casarse porque creen que están enamorados sin tomar un tiempo para construir una relación en el noviazgo. Se casan, pero al poco tiempo la intolerancia y la falta de persistencia en cuidar el matrimonio terminan acabándolo. Otros se casan por un embarazo que tienen de por medio y también vemos que otros se casan solamente por conveniencia, pero eso es lo que Dios no quiere, que vayamos al matrimonio por estos puntos que no son bíblicos, porque sabemos que es muy importante cuando vamos a ir al matrimonio el amor que nos tenemos, el saber que vamos a vivir con esa persona hasta que la muerte nos separe. Pero algo que tenemos que reconocer usted y yo es que pecamos cuando no somos tolerantes dentro de nuestro matrimonio, cuando somos culpables de dañar la relación. Y es muy común, y desafortunadamente lo vemos hoy en día, como muchas personas llegan al divorcio. Y una vez más, porque muchas veces no se casan por el motivo indicado. Ser emocionales para determinar las decisiones del matrimonio es un pecado que caemos. Ser emocionales en muchas oportunidades para tomar decisiones importantes en nuestras vidas muchas veces nos llevan al pecado. Pero Dios vio a un hombre creyente otra vez. José era justo porque tenía la fe en el Mesías venidero. Y es por lo que Dios envió un ángel que se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Esto lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué vamos a aprender de José? ¿Cómo dejó que el Espíritu Santo lo guiara en este momento difícil? No tomó una decisión de acabar su relación con María basado en la emoción, sino que se dejó llevar por la palabra de Dios. En momentos de decisiones difíciles en nuestras vidas, dejemos que la palabra de Dios nos guíe. Y esto lo hacemos preguntándonos, en medio de la decisión, si lo que vamos a hacer va en contra de los mandamientos de Dios o está a favor de los mandamientos. Por eso es importante que estudiemos los mandamientos. En Academia Cristo tenemos un curso que se llama La Ley y el Evangelio. Les animo para que lo estudien. José creyó en el mensaje enviado por Dios usando el ángel. Nosotros creemos por el mensaje dado en las Escrituras. José era un hombre creyente y también necesitaba
al Salvador, porque él era un hombre pecador. Y la Biblia, aunque lo menciona poco, creemos que él está en el cielo. ¿Pero por qué? Por ser creyente en el Mesías, en Cristo. Es decir, la misma fe que tiene usted y que tengo yo. Y podemos ver de la fe que tenía José en la Biblia. En San Lucas capítulo 2 nos damos cuenta de que él celebraba la Pascua. Y ustedes, como estudiantes de la Biblia, saben que al celebrar la Pascua estaban recordando cómo el pueblo fue sacado de la esclavitud de Egipto y los sacrificios que hacían, pues señalaban a Cristo, al Mesías. Allí en Lucas 2 nos muestra una escena que vivió José. El niño se perdió, lo buscaron por 3 días y después lo encontraron en el templo, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y si lees Lucas capítulo 2 versículo 48, te darás cuenta de que los padres, estamos hablando de José, que estaba allí al escuchar a su Salvador, a su Señor, escuchándola, enseñando la palabra de Dios, pues hizo de que José en verdad confiara en la vida perfecta de su hijo. Porque también enseña este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 51, que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. José vio de primera mano la perfección de Jesús, cómo llevó esa vida perfecta por amor a usted, por amor a mí. Y cada vez que José celebraba la Pascua, recordemos que sacrificaban ese cordero. Y este cordero tiene un significado grande para usted y para mí. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprendamos de José, este hombre carpintero, que fue un hombre que tomó una decisión basado no en su emoción, sino en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, que nuestras decisiones en nuestras vidas las tomemos basados en lo que las Escrituras nos enseñan. Antes de terminar nuestra pequeña charla, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por la bendición de tenernos aquí reunidos. Padre de amor, gracias te damos por permitir conocer esta otra historia de este personaje bíblico. Permite de que podamos tomar nuestras decisiones usando tu palabra, siendo guiados por tus mandamientos. Es todo lo que hagamos, todo lo que pensemos y todo lo que digamos sea movido por la obra que Cristo hizo por nosotros, al llevar una vida perfecta y al sufrir y morir para darnos el perdón de nuestros pecados. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerden descargar la aplicación de Academia Cristo. Allí van a poder tener unos estudios autodidácticos. También se van a encontrar con nuestros profesores para poder así juntos conocer más de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Saludos en Cristo Jesús.